la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, es la misma porción de la escritura que estuvimos viendo la semana pasada. Efesios 2, vamos a ver los versículos del 1 al 3. Efesios 2, del 1 al 3. Dice así la escritura que leemos para la gloria del Dios vivo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias por ponerse de pie para honrar la palabra de Dios, si le es posible. Y Él, ¿quién? Jesús, el Hijo de Dios, os dio vida a vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Nosotros. Cuando estabais, ¿en qué condición? Muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Padre, gracias, Señor, te damos por esta tu palabra, y una vez más te pedimos que bendigas nuestras vidas a través de ella. Tu palabra es bendita, es suficiente, Señor, para transformar nuestras vidas. Así que en este día yo te ruego que traigas transformación a los corazones a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se puede sentar. Como es de conocimiento de la mayoría de los que estamos aquí, este mes hemos estado estudiando los planes del enemigo para nuestras vidas. Y la semana pasada estuvimos viendo que no tenemos un solo enemigo, sino que tenemos tres. Y la semana pasada estuvimos viendo uno de esos tres enemigos, que es el mundo. Recordamos que el mundo es un sistema y que ese sistema tiene una corriente y que en esa corriente son arrastrados los que están muertos y que para poder nadar en contra de esa corriente tienen que ser vivificados, tal como dice ahí Efesios capítulo 2. Estos tres enemigos trabajan en conjunto, se apoyan el uno al otro. El término que se traduce aquí como carne es un término griego que se pronuncia sarx, y es la misma palabra de la que proviene el término que nosotros usamos para los ataúdes hoy, que le llamamos sarcófagos. Se traduce como carne en este pasaje y tiene diversos usos en el Nuevo Testamento, pero el uso al que nos queremos referir, que es el que se le da en este pasaje, es la naturaleza humana no regenerada. La carne es la naturaleza humana no regenerada. La mitología griega cuenta una historia que es bastante conocida, de una guerra que tenían los griegos contra una ciudad amurallada, que estaba tan fuertemente amurallada que se pasaron 9 años en la batalla y no pudieron penetrarla. Así que a uno de los generales griegos se le ocurrió una idea y dijo: bueno, por la fuerza bruta no la vamos a poder conquistar, está muy amurallada. Así que vamos a elaborar alguna estrategia. Se la discutieron y pusieron en práctica la estrategia. De pronto un día los habitantes de esa ciudad salen y se dan cuenta que el ejército griego dejó de rodearlos, desaparecieron. Pero cuando llegan al campamento encuentran un monumento. Y alguien que era un espía le dice: ese monumento fue algo que ellos prepararon para la diosa Atenea, porque pensaban que iban a tener la victoria, pero como no la tuvieron, se retiraron y dejaron el monumento ahí. Así que los habitantes de aquella ciudad dijeron: bueno, pues vamos a llevar el monumento para dentro de la ciudad, para llevárselo a la diosa que estaba en el templo, que estaba dentro de la ciudad. Y comenzaron a celebrar la gran victoria que habían tenido. A medianoche de aquel monumento, el espía que ellos tenían fue, abrió, y se encontraban dentro un grupo de soldados. Y este grupo de soldados del ejército griego lo que hicieron fue abrir las puertas de la ciudad
y permitir que el ejército que estaba escondido entrara y derrotara al ejército de la ciudad amurallada, que era la ciudad de Troya, y aquel monumento era el famoso caballo de Troya. ¿Cuál fue la estrategia? La estrategia es, si no podemos acabarlos desde afuera, vamos a introducir a alguien allá adentro que nos abra las puertas para nosotros entrar. Ese es el más peligroso de los enemigos, porque está dentro. Por eso, la semana pasada les decía, estoy convencido de que la carne es el más peligroso de nuestros enemigos, porque está dentro, porque duerme conmigo, porque anda conmigo, porque está constantemente a mi lado viendo de la manera en que me va a hacer caer, buscando la manera de abrir la puerta para que los enemigos que están afuera, que son el mundo y Satanás, puedan entrar y hacer estragos conmigo. Eso es la carne. Y para responder a la pregunta, ¿cómo la carne batalla contra los creyentes y por qué es un enemigo tan peligroso? Quiero que volvamos al texto que estamos analizando. Y si usted tiene un lápiz, marque las siguientes palabras. La primera palabra que quiero que marque está ahí en el versículo 1 del capítulo 2, que es la última palabra, que dice pecados. La siguiente palabra que quiero que marque está en el versículo 3 y es la palabra deseos. La tercera palabra que quisiera que marque está ahí un poquito más adelante en el capítulo 3 y es el verbo haciendo. La cuarta palabra que quisiera que marque es voluntad. Y la última, al final del versículo, la palabra naturaleza. Y vamos a ver por qué la carne es un enemigo tan peligroso. No solamente porque vive dentro de mí, porque es una naturaleza que yo tengo en mi interior, que la heredé de Adán. Es lo que también la Biblia llama la naturaleza adámica. La Biblia le llama también el viejo hombre. La Biblia le llama la vieja naturaleza. Y todas esas palabras son para referirse a una tendencia que tenemos los seres humanos al pecado desde que estamos chiquititos. Hablamos un poco de este tema en el retiro de los caballeros. Y una de las cosas que le dijimos para probar este argumento de que la naturaleza pecaminosa viene con el hombre es: ¿a cuál niño hay que enseñarle a hacer lo malo? ¿Cuál de los hijos suyos usted tuvo que enseñarle a mentir, a coger cosas sin permiso o a hacer cosas en desobediencia? ¿A cuál de ellos? A ninguno. ¿Usted sabe por qué? Porque eso viene en la programación de fábrica. Eso viene por default, es una naturaleza rebelde que nosotros tenemos, que se la heredamos de Adán. Entonces, a eso es que la Biblia le llama la carne. El apóstol Pablo le llama la carne. ¿Por qué la carne es tan peligrosa? Número 1, porque tiene deseos. Lo marcó ahí. Tiene deseos. Pero todos sus deseos apuntan a la primera palabra que yo le manifesté: pecado. Todos los deseos de la carne apuntan hacia el pecado. Y si usted quiere saber la verdad, el verdadero poder del pecado en la vida de nosotros se debe a la naturaleza pecaminosa que está dentro de nosotros. Si usted y yo no tuviéramos naturaleza pecaminosa, entonces la tentación no tendría ningún sentido. Se lo explico con un ejemplo práctico. Si usted es una persona que ha tenido problemas con el uso de las drogas y ya el Señor los redimió y los rescató, cuando usted vea por ahí una porción de droga, eso se va a convertir para usted en una tentación. Pero si usted nunca ha tenido ese problema, si nunca le ha sido atractivo, entonces usted va a ver la misma droga y a usted no le va a hacer ningún efecto. Si usted ha tenido problemas con ponerle la mano a lo ajeno, cada vez que en su nueva vida le pase mucho dinero por delante, ajeno,
eso se convierte en una tentación para usted. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Afuera o adentro? El problema está adentro. El problema no está en el objeto que está afuera. El problema está en el sujeto que está adentro, que se llama naturaleza pecaminosa. Entonces, esta naturaleza pecaminosa tiene deseos. Pero, perdón, salté, porque antes de eso tenía que comentarles obligatoriamente una pregunta que me hizo una joven la semana pasada. Recuerda que vimos en el versículo 1 del capítulo 2 de Efesios, recuerda que vimos que la única manera de nadar contra la corriente es habiendo sido vivificado, habiendo recibido vida de parte de Dios, habiendo nacido de nuevo. Y la semana pasada, cuando bajé del mensaje, una joven me preguntó: varón, ¿y cómo uno sabe que ha nacido de nuevo? Bueno, le dije, bueno, por el fruto. Pero inmediatamente me acordé que el fruto es una evidencia externa, no es una evidencia interna. Entonces la respuesta a la pregunta no era esa. La respuesta a la pregunta se encuentra en Romanos capítulo 8, versículo 16. No tiene que buscarlo, se lo voy a decir. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esa es la respuesta. El testimonio interno de que usted ha nacido de nuevo es que el Espíritu de Dios le da la certeza en su corazón de que usted es hijo de Dios. Una certeza que usted no sabe de dónde viene, pero viene de esa seguridad que el Espíritu que mora dentro de usted le da. De manera que si usted es una persona que anda dudando si usted es hijo o no de Dios, usted no tiene el Espíritu para que le dé testimonio, así que la respuesta está clara: no. Pero para ilustrárselo un poquito más, se lo quiero presentar de esta manera. Tiene que haber tenido una experiencia de regeneración. ¿Y cómo luce la experiencia de regeneración? Le voy a decir cómo luce. Un día el Espíritu de Dios obró en su corazón, lo compungió y usted sintió una fuerte convicción de pecado. No que alguien lo emocionó para que usted pasara al frente. No. Ese día el Espíritu de Dios tomó su corazón y lo exprimió y usted se sintió enormemente culpable delante de Dios. Y después de eso, cuando usted confesó su pecado y mostró su arrepentimiento delante de Dios, usted sintió una fuerte convicción de perdón de pecados. Como si le quitaran un elefante de encima. Si usted no ha vivido esa experiencia, usted no ha nacido de nuevo. Tan simple como eso. Pues aclarado ese punto, quiero reiterar que todo lo que vamos a hablar aquí hoy es para personas que han nacido de nuevo. Si ese no es su caso, usted no le va a servir ninguna de las estrategias que vamos a marcar en el día de hoy. Usted está muerto en sus delitos y pecados y no podrá pelear contra la carne porque usted ni siquiera tendrá deseos de pelear contra la carne. Ya sí se me pusieron serio. Así que volvamos al texto. Efesios capítulo 2, versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, era el 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Entonces la carne tiene deseos. Y esos deseos, la Biblia dice que son engañosos. Efesios capítulo 4, versículo 22. Son sutiles. Buscan la manera de arrastrarlo a usted hacia oponerse a la voluntad de Dios. Y esos deseos, le tengo una mala noticia. Aunque usted haya nacido de nuevo, seguirán presentes dentro de usted.
Porque la naturaleza vieja sigue viva, aunque esta vez existe dentro de usted otra naturaleza que hace el trabajo para contrarrestar los efectos de la primera naturaleza. Entonces, cuando usted ha nacido de nuevo, dentro de usted existen dos naturalezas. Una naturaleza que anhela seguir pecando y otra naturaleza que anhela agradarle a Dios. Pero los deseos de la carne son engañosos. Hace unos días me dieron una noticia de una situación de alguien y el primer pensamiento que vino a mi cabeza fue, pues ahora tú puedes aprovecharte. El primero. Y rápidamente el Espíritu de Dios me dijo, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Pero si yo no contara con la nueva naturaleza, entonces lo primero que habría dicho es, déjame aprovecharme. Esos deseos son engañosos, mi hermano, porque le hacen a usted pensar que son cosas que salieron de usted y que eso está bien y que eso es normal. Esta sociedad está tan perdida porque ha convencido a los jóvenes de que deben vivir su vida conforme a sus sentimientos. Y sus sentimientos son engañosos. Ay, santo. Estos deseos se retroalimentan de lo que hay en el mundo. Tal como dice 1 de Juan capítulo 2 versículo 16. Porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del mundo, no provienen de Dios, sino que provienen del mundo. Entonces esta carne tiene unos deseos que el mundo se los está ofreciendo. Y así es como funciona la tentación. Usted tiene deseos, el mundo le ofrece esos deseos y Satanás se encarga de ponérselo al frente. Decía el pastor Feli Hernández siempre, decía, Satanás no es omnisciente. Él no sabe todo lo que usted piensa o todo lo que está pensando. Pero tiene tantos años bregando con la gente que sabe más o menos por dónde viene. Y comienza a probar. Y dice, bueno, yo creo que a él con esto lo hago caer. No funcionó. Déjame probar con esto. Hasta que llega una que coincide perfectamente con los deseos pecaminosos que están dentro de tu corazón. Y ahí viene la tentación y por eso se llama el tentador. Porque él no puede hacernos pecar, pero sí puede ofrecernos lo que nuestra concupiscencia anhela. La Biblia le llama, por cierto, también a esos deseos, le llama concupiscencia, le llama pasiones desordenadas. Y estos deseos se oponen al Espíritu, tal como dice Gálatas capítulo 5, versículo 17. Este sí se lo voy a leer. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, el deseo de la carne que está dentro de mí forma una batalla con el deseo del Espíritu que está dentro de mí, y al final, ¿quién va a ganar? El que esté más fuerte. El que de los dos esté más fuerte, ese se lleva la victoria. Pero la carne no solamente tiene deseos, la carne también tiene voluntad. ¿Qué podemos saber de esa voluntad? Bueno, que sus designios son contra el Espíritu. Lo dice Romanos capítulo 8. Los designios de la carne son contra el Espíritu, o sea, su voluntad. Una cosa es tener un deseo y otra cosa es tomar la decisión de complacerlo. La carne no solamente tiene deseos, sino que también tiene voluntad, toma decisiones. Por eso es que no hay hombre alguno que no pueda ser acusado de su propio pecado, porque dice la Escritura que nosotros somos agentes morales responsables. Y cada vez que usted peca, usted tomó una decisión. El apóstol Santiago dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído.
oiga cómo es que él lo dice, no es la tentación la que me atrae, es mi concupiscencia la que funciona como un magneto, como un imán hacia la tentación. Y cuando la concupiscencia comienza a trabajar en la mente, entonces dice que el pecado, habiendo sido consumado, da a luz la muerte. Quiere decir que antes de usted hacerlo, lo pensó. Y después de pensarlo, lo ejecutó. Y por eso, dicen las Escrituras, que esa voluntad de la carne es una voluntad perversa. Sus designios son en contra de los designios del Espíritu de Dios. Esta voluntad, además de ser perversa, es esclava. Romanos capítulo 7, versículo 25. El que practica el pecado, esclavo es del pecado. Como dice el pastor Miguel Núñez, el pecado siempre nos lleva más lejos de lo que pensábamos ir y nos deja ya por más tiempo del que pensábamos estar. Normalmente el razonamiento es: yo entro y salgo. Eso es normalmente lo que el deseo engañoso del pecado, de nuestra carne, nos convence. No te preocupes, eso tú entra y sale. Pero la verdad es que entraste y quedaste esclavo. Porque la voluntad de la carne está esclavizada al pecado. Tal como lo dice Efesios capítulo 2. Usted lo marcó ahí, ¿verdad? Donde decía pecado. Al final, a donde quiere llegar la carne es a pecar. A hacer lo que no le agrada a Dios. A hacer su propia voluntad. Que por cierto es una voluntad que está pervertida por una naturaleza pecaminosa que vino instalada por default en cada uno de nosotros. Su voluntad le sirve exclusivamente al pecado. Romanos capítulo 7, versículo 25 dice: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, oiga, esto es el apóstol Pablo hablando, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Dentro de nosotros está el querer hacer el bien, porque el Espíritu de Dios mora dentro de nosotros. Pero dentro de nosotros no está la capacidad de hacer el bien, porque hay una vieja naturaleza que habita ahí y que se opone a que nosotros hagamos el bien. Martín Lutero decía: pensé que el viejo hombre se había ahogado en el bautismo, para darme cuenta que el muy malvado sabía nadar. Y cuando nosotros pensamos que ya lo tenemos bajo control, cuando pensamos que ya ese viejo hombre está, Dios permite una situación en lo que de pronto nos damos cuenta de que sigue ahí vivito. Usted sabe, usted ha pasado por eso. Y yo también. Y después nos vamos de rodillas. Ay, Señor, perdóname, yo pensé. Para que usted sepa que no puede poner su confianza en usted. Porque usted tiene dentro un corazón que dice Jeremías que es engañoso y perverso. Entonces la carne tiene deseos y la carne tiene voluntad. Quiere decir que no solamente tiene el anhelo, sino que toma la decisión. Y cuando toma la decisión de seguir esos deseos, entonces viene lo tercero que es peligroso de la carne, que es las obras. La carne tiene un deseo, usted obedece la voluntad de la carne, entonces usted hace una obra, y esa obra la Biblia le llama las obras de la carne. Dice ahí, la otra palabra que le pedí que marcara, haciendo la voluntad. ¿Y qué es hacer? Hacer es obrar. De manera que el círculo se cierra cuando usted sintió el deseo, tomó la decisión y lo hizo.
Y cuando lo hace, entonces está haciendo lo que la Biblia llama obras de la carne. Ahora le voy a dar una lista de las obras de la carne parcial que aparece ahí en Gálatas capítulo 5, versículo 19. Dice el apóstol Pablo: y manifiestas son las obras de la carne, que son, léalo conmigo, busque su Biblia, porque voy a querer que hagamos un ejercicio usted y yo. Y manifiestas son, Gálatas capítulo 5, versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y dice la última parte, y cosas semejantes a estas. Ahora hagamos el siguiente ejercicio. Cuando nosotros leemos esta lista, normalmente nos quedamos en los 6 primeros y pensamos, yo no hago eso. Y pensamos, bueno, eso de que adulterio, yo no adultero. Eso de que fornicación, yo no fornico. Inmundicia, no, tampoco. Lascivia, bueno, no. Idolatría, no, yo solamente le sirvo al Dios de los cielos. Hechicería, menos. Entonces ahí viene una listita que usted preferiría que no estuviera ahí. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. ¿Usted quiere saber si los cristianos practican eso? Primera de Corintios capítulo 3, versículo 1. El apóstol Pablo, hablando con la iglesia que ejercía todos los dones, la iglesia que brillaba en dones, le dice, ustedes son carnales. Porque habiendo entre ustedes celos, divisiones, contiendas, díganme si no son carnales. Entonces, por el hecho de que usted tenga el Espíritu de Dios dentro de usted, no quiere decir que usted no puede en cualquier momento, si se descuida, comenzar a obrar en la carne. Y cuando digo usted, no me estoy refiriendo a usted, digo nosotros. Entonces el punto aquí es, mis amados hermanos, que este es un enemigo peligroso que está vivo, está activo y está, como estaban aquellos soldados dentro de Troya, dentro del caballo de Troya, esperando la menor oportunidad para abrirle la puerta al enemigo de nuestras almas para que tome ventaja sobre nosotros. Oh, gloria a Dios. Las obras de la carne. Dice Primera de Juan capítulo 5 versículo 19 que son infructuosas para nuestra vida espiritual. ¿Qué es lo que el Señor espera que haya en nosotros? Fruto. ¿Y qué hacen las obras? Que son infructuosas. Quiere decir que no permiten que el fruto del Espíritu se vea en usted. En Romanos capítulo 8 versículo 6 dice el apóstol Pablo que el que se ocupa de la carne, se lo voy a leer. Romanos capítulo 8 versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Brevemente le cuento un testimonio que no le puedo dar los detalles, porque son tan vergonzosos que no me atrevo a compartirlo de aquí, desde este lugar. Pero cuando yo estaba recién convertido, venía de unos hábitos que eran muy pecaminosos y me tenían esclavizado.
pero comencé a leer la Biblia. Y pude poco a poco ir liberándome de esos hábitos. Pero un día sentí esa presión tan fuerte que yo pensé que iba a caer. Y cuando ya pensaba, estaba seguro que iba a caer, a mi mente llegó un versículo que dice: porque ocuparse de la carne es muerte. El que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida y paz. Y aquello fue como una cadena que se rompió. Para siempre. Para siempre. La gloria es de Dios. Volvamos a Efesios capítulo 2, versículo 3. ¿Qué pasa con aquellos cuya naturaleza es seguir los deseos de la carne, hacer su voluntad y llevarle, convertirla en obra? Versículo 3 lo dice al final: éramos por naturaleza, ¿qué éramos? Hijos de ira, lo mismo que todos los demás. Las obras de la carne son tan peligrosas porque colocan al individuo bajo la ira de Dios. No es simplemente que son perjudiciales para nosotros dar fruto, es que dice la Escritura que atesoran para el individuo ira de parte de Dios. Yo preferiría no tener una gente así viviendo en mi casa. Una persona que está atrayendo ira para mí. Pero la verdad es que sigue viviendo ahí. Entonces vamos a la parte más importante que queremos tratar en el día de hoy. ¿Cómo enfrentamos a ese enemigo? ¿Cómo la Biblia dice que podemos enfrentar a ese enemigo? Y resulta que la solución es simple y a la vez complicada. Es simple porque el Señor lo resumió en 4 palabras. Niéguese a sí mismo. Pero es complicada por lo que eso implica. Porque ninguno de nosotros naturalmente estamos equipados para negarnos a nosotros mismos. Solamente podemos negarnos a nosotros mismos cuando hay dentro de nosotros una fuerza, por decirlo de alguna manera, no es una fuerza, pero quiero ilustrarlo de esta manera. Cuando hay una fuerza mayor que la fuerza que nos está empujando al pecado, hay una fuerza mayor dentro de nosotros que es el Espíritu de Dios y el deseo de agradarle a Él. Oh, gloria a Dios. Por supuesto que el Señor no dijo solamente niéguese a sí mismo. Dijo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces no es cuestión de fuerza de voluntad. No es cuestión de estoicismo y que yo soy muy fuerte y que yo soy autodisciplinado. Es niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga a Cristo. Y dice las Escrituras que los que le pertenecen a Él han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así que en el cristiano, el viejo hombre está crucificado. Pero, como Él es tan fuerte como usted lo alimente, si usted se dedica a proveer para sus deseos, Él se baja de la cruz y le hace un desorden. Yo no sé a quién Dios le está hablando en este día. Por eso la manera práctica en que esto se ve es como dice Gálatas capítulo 5, 16, no satisfagáis los deseos de la carne. El problema no está en el deseo, el problema está en la decisión de satisfacerlo.
Si hay uno aquí que pueda decir que no siente deseos carnales, yo le puedo garantizar que está muerto. Sí, porque la gente a veces piensa, no, cuando usted sabe mucha Biblia o cuando usted tiene mucho tiempo en el Evangelio, ya usted no sufre de esas cosas mundanas que sufrimos el resto de los mortales. Pues mire, a veces peor. Porque a veces son dardos de fuego que te está tirando el maligno para ver si te hace caer. Y cuando esos deseos van tomando forma y nosotros comenzamos a atesorarlos, es como decía Martín Lutero, no soy responsable de que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero sí soy responsable de hacerle un nido en ella. Cuando usted comienza a acariciar esos pensamientos y a darle forma, entonces el Señor Jesucristo dice, el que mire a una mujer para codiciarle en su corazón, ya adulteró. Por cierto, para los que dijeron, yo no adultero. El que la mira para codiciarle su corazón ya adulteró, porque ya el pecado está en su corazón, que del corazón es de donde salen los malos pensamientos, dijo el Señor Jesucristo. Oh, gloria a Dios. ¿Y cómo funciona eso en la práctica? Me gusta como lo dice Romanos capítulo 13, versículo 13 al 14. Dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Punto. Tengo un amigo, pastor cubano, Daniel Torres, que me enseñó una frase hace muchos años. Me decía, oye, chico, si tú no piensas comprarle nada al diablo, ¿qué hace mirando la vitrina? ¿Qué hace mirando la vitrina? No provea para los deseos de la carne. Usted sabe que usted tiene problemas con tal o cual situación. Dice la Escritura, huye de las pasiones juveniles. La Escritura no dice que huya del diablo y que resista la tentación. La Escritura dice, resiste a Satanás y huye de la tentación. ¿Por qué? Porque la tentación está trabajando con uno que vive dentro de ti. Al diablo lo podemos resistir porque está afuera. Oh, mi alma adora a Dios. Yo no sé, yo creo que me pasé de tiempo ya. Pero necesito completar la idea. ¿Qué significa no proveer para los deseos de la carne? Me llegó a la memoria también una expresión que le dijo un pastor a un miembro de la iglesia que fue y le dijo, en aquellos tiempos que hasta ir al cine era pecado. Y el joven va y le dice al pastor, pastor, ore por mí porque yo necesito sacar mi cabeza del cine. Yo todo el tiempo estoy pensando en el cine. Y el pastor le dijo, yo voy a orar para que tú saques tu cabeza, pero saca los pies primero. Eso es no proveer para los deseos de la carne. Usted sabe que tiene problemas con tal o cual situación. Usted sabe que de ahí fue que lo sacó el Señor. Aléjese. Huya, escape por su vida. Oye, fulano, pues tú no te dejas ver. Sí, es a propósito que no me dejo ver. Estoy escapando por mi vida. Porque si usted piensa que va a enfrentar la tentación haciéndose el fuerte y parándose frente a ella, le garantizo que va a caer. Usted tenía problemas con el alcohol, ¿qué hace usted con un bar en su casa? No, que para cuando vengan mis amigos. El amigo que quiere eso está dentro de usted. Y no es su amigo, es su enemigo. Oh, mi alma adora a Dios. Recuerdo un caso de una jovencita
que tuvimos la oportunidad de ministrar hace varios años, y esa niña había salido embarazada y la familia estaba destrozada. Y le abrieron la puerta al Evangelio, y nosotros tuvimos la oportunidad de ministrarle por mucho tiempo en la casa de esa familia. Y la jovencita se limpió, la verdad es que se limpió. Pero de un momento a otro le cogió con que ella tenía que ir a evangelizar a sus amigas que estaban allá en el lugar de donde Dios la sacó. Y nosotros le dijimos, no, déjale eso a otro. A ti lo que te toca es sanarte tú, curarte tú, limpiarte tú, hacerte un discípulo tú, y después vamos a ver qué pasa cuando Dios traiga a esas personas a tu vida otra vez, no cuando tú la vayas a buscar. Para hacerle corto la historia larga, finalmente la joven le tomó con eso, no aceptó el consejo pastoral y fue, y allá se quedó. Allá se quedó. Entonces, si usted quiere vencer la carne, la técnica, la estrategia bíblica es: no complazca sus deseos y no provea para sus deseos. Punto. Ahora le voy a decir un secreto. Esto se hace un día a la vez. La victoria es un día a la vez. No va a llegar el momento que usted diga, tengo la carne derrotada para siempre. Usted lo que va a tener es acumuladas en el día pequeñas victorias que al final del día le permitirán decir, gracias Señor, porque hoy me permitiste vencer la carne. Ayúdame mañana. Por eso dijo el Señor Jesucristo, tome su cruz cada día y sígame. No va a suceder tal cosa como ya yo estoy inmune. No va a suceder tal cosa como ya yo la maté para siempre. Lo que sí va a suceder es que en la misma medida en que usted vaya teniendo pequeñas victorias sobre la carne, su vida seguirá siendo santificada cada día más. Y resulta que con el tiempo habrá cosas que ya a usted no le molestarán. Otras seguirán perturbándole. Pero en otras, su ejercicio de victoria será tan frecuente que ya usted lo hará en automático, porque el Espíritu de Dios le habrá fortalecido el hombre interior y el hombre viejo estará debilitado, y entonces usted podrá tener victoria un día más. Así que yo quiero terminar con esto. Quiero hacer dos llamados. Y el primer llamado quiero hacerlo a aquellos que comprendieron perfectamente que necesitan nacer de nuevo. Y quiero decirle que si usted está en este lugar y siente la convicción de pecado de la que yo le hablé, el Espíritu de Dios está obrando en su corazón. Y el Dios del cielo le está dando la oportunidad de arrepentirse. Le está concediendo la oportunidad de arrepentirse. No permita que esa oportunidad se vaya, porque ¿sabe lo que sucede cuando usted desaprovecha esa oportunidad? Que la presión usted siente que baja. Y a lo mejor la próxima vez que suceda, ya su corazón estará encallecido. Y el espíritu que hoy está tratando de convencerlo a usted de pecado, de justicia y de juicio, no podrá hacerlo porque su corazón ya habrá sido endurecido. ¿Quién en este lugar dice, me arrepiento de mis pecados y recibo a Cristo como mi Señor y Salvador? ¿Hay alguien? Levante su mano. Venga aquí al frente, queremos orar por usted. Queremos orar por usted. Los ministros que nos ayudan. Este es tiempo de salvación. Apreciados amigos, en estos momentos queremos, ¿verdad?, compartir contigo el deseo de que usted reciba a Cristo Jesús como su Salvador. Si esta palabra ha sido efectiva en su vida y usted quiere hacer profesión de fe, este es su momento. Simplemente siga esta oración conmigo.
Eterno Dios y Padre Celestial, te doy gracias por Jesucristo. Lo acepto como mi Señor y mi Salvador. En estos momentos comienzo una vida nueva en ti y yo sé que mis pecados han sido perdonados. En el nombre de Jesús me declaro victorioso. Amén, amén y amén.